vueltecitas esto. Ya le fui agarrando la onda a esto, man. O sea, está muy padre, la verdad. Porque puedes conectar cualquier plataforma al Facebook Live y ya ¡fum! Lo sacas. Órale, me enseña, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas que, bueno, quiero comentarles rápidamente que tuvimos un apagón, no necesariamente pedagógico, fue un apagón del Facebook, pero estábamos platicando mi gran amigo Luis Miguel y yo que la tecnología nos ha enseñado muchas cosas y hace como unos 3 4 meses que tenemos la dicha de conocernos. ¿Cuándo fue? ¿En marzo? ¿En abril? Eh, en abril fue, En sí, abril, ¿verdad? sí, Que sí, estábamos haciendo nuestros pininos en Zoom y que en Meet y que en esto y que en lo otro. Y bueno, ahorita ya lo sabemos conectar a Facebook, ya lo conectamos por acá. En solo 4 meses, ¿no? Lo que a lo mejor en un tiempo normal nos hubiera llevado un año o algo así. Estábamos preguntándote sobre este apagón pedagógico y los efectos que tiene sobre la humanidad. Nos hablaba sobre el autor Hurtado y todo lo que decía. Por favor, continúa con esta disertación. sí, bueno, bueno, pues Hurtado mencionaba, ¿no? Que la eliminación de esta pedagogía eh, se expresa en el control, ¿no? De la educación, de la pedagogía en manos de las corporaciones internacionales, como es el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Hipócritas fachadas del neoliberalismo como los espacios de benevolencia. La estructuración e imposiciones de estas corporaciones vienen en cascada hasta llegar a las políticas públicas y en especial a las políticas educativas de los países que integran a estos. Por Ahora otro bien, lado, Liliana, sí, perdón, por perdón. otro lado, ajá, Disculpa, disculpa. Es que el control hegemónico nunca ha soltado lo que es la educación, ni del Estado ni la privada. O sea, hay algunos países en el mundo que se liberan de la educación privada porque el Estado asume todo, ¿no? Por ejemplo, España subvenciona las escuelas, en Finlandia todas las escuelas son estatales, no hay educación privada, y eso permite tener un mayor ranking en el mundo de los educandos. Pero a lo que yo quiero llegar es al contenido temático. ¿Quién es el que evalúa el contenido temático y quién lo autoriza? sí, ok, Tuvimos una situación con tu cámara, Luis. Ahí está. Adelante. sí, bueno, eh, se dice que está en manos del Estado, ¿no? Pero en sí las políticas son impuestas desde estos organismos. O sea, todos los países que integran, por ejemplo, la OCDE, ¿no? Están subordinados a esas políticas que ellos imponen, ¿no? Por ejemplo, las 14 recomendaciones que impusieron en México, ¿no? Y ahí vienen y han venido las reformas educativas desde la Alianza de la Educación, ¿no? Por la reforma educativa. Y más atenuante en el 2013 con la nueva reforma penista, ¿no? Que venía ya con para, para golpear fuerte al magisterio. Entonces, sí se dice de que, por ejemplo, en México, no hablo de educaciones privadas, sino hablo de la privatización de la educación pública, ¿no? Aparte, precarizan todo el sistema educativo y lo vimos, por ejemplo, en el sector salud ahorita con el confinamiento, ¿no? Sí. Hospitales que se decían de primer nivel y resultaron de cuarto nivel, ¿no? Porque no estaban los instrumentos que deberían estar, ¿no? O sea, hubo un saqueo enorme en el sector salud, así mismo es en el sector educativo, ¿no? Entonces, esa precarización es inducida y conducida con el hito de privatizar la educación pública, ¿no? Entonces, este apagón pedagógico global se basa en esa privatización, ¿no? De la educación pública, ¿no? Y en ese se va fragmentando también a la misma pedagogía. Por ejemplo, en el nivel preescolar, en el nivel inicial, nos habla Eliana Priore
que preescolar se enfoca más a lo que es el cuidado y atención, ¿no? Y ahí llámese, por ejemplo, los centros de CADI, que atienden a niños maternales, lactantes, etcétera. Y ahí hay personas que no están preparados en el sentido pedagógico. Entonces, caen en manos de niñeros y niñeras sin ninguna formación pedagógica. Obviamente, no denostando el trabajo de los niñeros y niñeras, porque hacen un arduo trabajo, una enorme labor, ¿no? En cuidar y atender a los niños, pero se queda nada más en ese cuidado y atención, ¿no? Entonces, y rompe y fragmenta lo que es pista, perdón, de la educación. Entonces, ahí pretenden desde ya temprana edad homogeneizar a las subjetividades de los niños, ¿no? Entonces, ¿basado en qué? En los estándares impuestos por las reformas educativas, impuestos por estas corporaciones multilaterales, ¿no? Entonces, y también vemos la mercantilización de la educación inicial, por ejemplo, en actividades, en juguetes, en espacios. Por ejemplo, el método Montessori, si viviera Montessori, creo que volviera a morir porque su método se convirtió en un boom mercantilista, ¿no? Entonces, y así vamos también con los juguetes o los materiales didácticos que se venden. Entonces, todo se mercantiliza. Y esos juguetes son descontextualizados porque lo hacen en otros países y los consumen otros países, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se va mercantilizando a la educación pública. Y otro, por ejemplo, otro investigador que es Luis Bonilla Molina, que fue el que encabezó todo este movimiento, en el 2015 llevaron un escrito bueno, él y otros pedagogas a la UNESCO, que ellos visualizaban lo que hoy está ocurriendo, pero la pandemia la vino a acelerar, ¿no? Bonilla se centraba en los aspectos económicos, en 6 aspectos generadores del apagón pedagógico global. El primero es el económico, cuando hay una reconfiguración del consumo de casa. Por ejemplo, lo que es, sin entrar a comerciales, Amazon, Mercado Libre, y otras cosas. Por ejemplo, yo era muy recio en hacer transferencias electrónicas, pero ahorita la necesidad del confinamiento pues lo tuve que hacer, y recio en el sentido por el temor de que te hackearan o te robaran el dinero, ¿no? Tu sueldo, tu salario que te depositan, ¿no? Entonces, esa es una reconfiguración, y vemos también cómo, por ejemplo, las tienditas de la esquina van desapareciendo, porque hay una reconfiguración en el consumo de casa, o sea, ya todo lo pides de casa. Por ejemplo, acá, en mi contexto, ya con un mensaje te pides las verduras que quieras y te las envían a tu casa, ¿no? Entonces, como en un momento dado se reconfigura todo y se sitúa todo en casa. El segundo componente que maneja Luis Bonilla, bueno, que revela, es la política, cómo la participación política se va reconfigurando. Ya las casas de campañas o a tal partido, pues ya vienen en obsolescencia, ¿no? Ahorita le da uno en doble, por ejemplo, Partido del Trabajo, y pum, le das un clic y ya te aparece toda la estructura del Partido del Trabajo, Partido Morena, PRI, etcétera, ¿no? Cómo se va reconfigurando también estas cuestiones y también los jóvenes están inmersos en estas cuestiones online, ¿no? El otro aspecto es el social, ¿no? Hay una relocalización en el mecanismo de socialización. O sea, ya por ejemplo ahorita estamos platicando vía Zoom, cuando antes tomábamos un cafecito y lo rico de esa presencialidad. No quiere decir que tampoco esto lo podemos omitir, porque es una herramienta que debemos de aprovechar, ¿no?
Pero esta relocalización de la sociedad en este confinamiento, en casa, ha habido pros y contras, ¿no? Por ejemplo, las escuelas se convirtieron para aquellas y aquellos niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, como espacios de respiro, porque en casa tienen al violador, tienen al violentador, tienen al golpeador, ¿no? O sea, se ha incrementado la violencia intrafamiliar en este confinamiento y también los abusos sexuales y feminicidios, ¿no? Entonces, la escuela, en esa presencialidad, se convierte en un espacio de respiro. Y otro componente, pues son los componentes tecnológicos, ¿no? Cómo la tecnología cada vez más tiende a sustituir a los establecimientos, obviamente hasta algunos maestros, maestras. Cómo se prepondera la tecnología por encima de un proceso dialéctico de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En este sentido, maneja Luis Bonilla también la despedagogización de la educación. ¿En qué sentido? En la fragmentación de sus diferentes componentes. Es decir, la pedagogía la integra la didáctica, los métodos gerenciales o planificación, la evaluación, el currículum, la calidad educativa y otras más, ¿no? Y los sistemas de evaluación. Esos se integran a la pedagogía. Pero dice el mismo Molina que se han convertido en modas, las fragmentan, ¿no? Él en uno de sus escritos menciona que en los años 50 se puso de moda la didáctica, en los 60 los métodos gerenciales y de planificación, en los 70 la evaluación, en los 80 el currículum, y ya en el siglo XXI lo que es la calidad educativa y los sistemas sistemas de evaluación. Entonces, como también es un componente más del apagón pedagógico global y obviamente de la destrucción de la pedagogía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la vas desmembrando poco a poco. Otro aspecto, y todos son importantes, pero la desprofesionalización docente. Cada día se dice que no es necesario ser un maestro o profesor para dar clases. Escuchábamos, por ejemplo, el discurso de Nuño en el sexenio pasado, que cualquiera puede ser maestro. Pero creo que sin denostar también la labor de abogados, médicos, informáticos, administradores de empresa, youtubers, ¿no? Pero no tienen ni una formación pedagógica. Exactamente. O sea, serán muy buenos en su disciplina o muy técnicos en su disciplina, pero la cuestión de en el sentido pedagógico pues carecen de esa formación. Entonces, se empieza entonces a desmembrar la pedagogía. Vladimir Acosta nos menciona ya en la educación superior cómo se mercantiliza a partir de la reunión de Bolonia en el 99, cuando jerarquizan las disciplinas, como es, por ejemplo, el STEM ahorita, ¿no? Que es el acrónico de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y las lecturas de estas, ¿no? Entonces, preponderan, y si nos damos cuenta, nos vamos a la escuela también, y ¿cuál preponderamos más? Que es español y matemáticas. ¿No? Y dejamos a un lado todas las disciplinas humanas, como la historia, la filosofía, la sociología, ¿no? El arte. Entonces, al preponderar unas de otras, o sea, preponderar lo técnico de lo humano, entonces se instrumentaliza la razón, ¿no? Y nos dice Vladimir Acosta que la historia es un enemigo, la filosofía es un enemigo, la sociología es un enemigo, la antropología es un enemigo. ¿Pero por qué son enemigos? Porque enseñan a pensar en libertad. Claro. Con libertad, ¿no? Sí. Entonces, ahí nos vamos a lo que es en el nivel universitario, ¿no? Rubén Reynoso, otro pedagogo del sur, nos menciona 4 componentes importantes también que genera el apagón pedagógico global. Se fue tu cámara, Luis Miguel, se fue tu cámara. Ahí está. Ahí está. Gracias. Perdón. No, adelante. Perdón.
la necesidad que construyamos teorías que expliquen y den cuenta de los fenómenos que se dan en cada momento en el campo de la educación general y en el campo de la pedagogía. Es decir, necesitamos nosotros, docentes, generar teorías, ¿sí? Y quitarnos de este estigma y de esta formación que tenemos racionalmente instrumentalizada como operarios del currículum, porque eso es lo que somos, ¿no? Aquí te dan el currículum, tú lo operas a los niños y ahí queda, ¿no? Y les niñas como depósitos de información únicamente. El otro componente que reveló en el 2017 Rubén Reynoso es el desarrollo de la herencia cultural, ¿no? En el sentido de Prensquiano, cuando clasificó a los según las edades, ¿no? Por ejemplo, nosotros, bueno, todavía no nosotros, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestras mamás de más de 55 años, a él los clasificó en el sector de análogos, en el sentido o en el lenguaje tecnológico, ¿no? A nosotros que estamos entre 35 y 55, nos clasificó en migrantes digitales, y los nacidos en el 90 pues con nativos digitales. Entonces ese desfase de lenguajes es otro componente que va desmembrando la pedagogía, ¿no? ¿En qué sentido? Porque seguimos enseñando teoría clásica cuando hay descubrimiento del cuánto. Perdón, sí, de teoría clásica, en física clásica cuando ya hay descubrimiento del cuánto, ¿no? Los hijos o hijas de nuestros hijos, por ejemplo, nuestros nietos o bisnietos, ellos darán paso a una nueva cultura, porque ya no serán análogos ni serán migrantes, sino ya será una transferencia más propia de lenguajes digitales virtuales a sus hijos. O sea, mis nietos, ya sus lenguajes serán digitales y virtuales hacia sus hijos, sus nietos. Entonces, esto nos asevera Rubén Reynoso, entre otras cosas, como por ejemplo la importancia de la escuela física, porque es un lugar de encuentro con nosotros y las otras. Reynoso cree que es fundamental que nosotros desarrollemos tecnologías de diversas naturalezas y la utilicemos, obviamente, pero el hecho de que la gente vaya a un acto de aprendizaje en compañía de los otros y las otras es fundamental, ¿no? Hay un estudio que se llama Neotenia, que él lo ha estudiado mucho, le dice de que el ser humano pues, se construye, el cerebro del ser humano se construye en presencia del otro, de la otra, ¿no? Entonces este confinamiento desterritorializa a la escuela, la vuelve atemporal. Las grandes corporaciones a esto pues obviamente les conviene. Y también tenemos como el coronavirus, esto lo visualizaban en el 2015, julio de 2015. Entonces, pero no pensaron que fuera tan pronto, pero no porque fuera tan pronto de que ya lo vamos a hacer aquí, ¿no? Sino que el coronavirus vino a acelerar en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los sistemas educativos con toda con todo este proceso de destrucción de la pedagogía, ¿no? En este confinamiento, todos, docentes y todo el sistema educativo, pues quedamos asombrados y asustados. Asombrados y asustados porque no estábamos preparados para esta coyuntura, ¿no? Entonces, la parte oficial empieza a construir y a implementar una educación a distancia. En América Latina la manejan en distintos países como Aprende en Casa, aquí en México Aprende en Casa, educación a distancia, escuela en casa, aprendizaje a distancia. En principio, en marzo, abril, pues se utilizaron las redes sociales para únicamente dejar tareas, ¿no? Aquellos que tenían conexión a internet y dispositivos. Y también utilizaban los libros de textos gratuitos, ¿no? Cuadernillos que también empezaron a distribuir la parte oficial
pero como meras recetas. El problema es que, por ejemplo, los estudiantes de primero y segundo grado, que todavía están en un proceso de adquisición de la lengua escrita, de la lectura, ellos, por ejemplo, si tienen a su mamá que no sabe leer, ¿cómo le estaban explicando todo este proceso? ¿No? Cuando es un método, una metodología, dependiendo de su docente, ¿no? Por otro lado, las niñas de sexto grado, ¿sí? Necesitaban investigar, por ejemplo, en internet, pero hay áreas donde no hay luz. Entonces, el sistema educativo no estábamos preparados para eso. Y la implementación de esta educación a distancia fue un acto brutal de exclusión. Brutal de exclusión porque no todos tienen teléfonos celulares, claro, inteligentes. Ni conexión. No hay conexión, no existe una cobertura de internet en algunas áreas. ¿Cómo van a estudiar si no tienen internet? Y mucho menos si no tienen los aditamentos, ¿no? Lo que podría ser una laptop o un teléfono, es imposible. Oye, aquí viene una pregunta que quiero hacerte. Entonces, todo este desmembramiento de la pedagogía hace que el humano, con estas nuevas herramientas tecnológicas y la vieja escuela pedagógica, porque es como que esa mezcla, ¿no? De entre lo pasado y lo actual, no hay algo contemporáneo, lo contemporáneo se está construyendo. ¿Se está convirtiendo entonces la educación en adiestramiento? ¿Estamos siendo adiestrados como para brincar la tablita, yo ya la brinqué, bríncala de nuevo, yo ya me cansé? ¿Cómo ves? Para allá voy. Me adelanté. Bueno, sí, pero qué bueno, ¿no? Porque pues igual aquí lo retomo. Por ejemplo, en el Aprende en Casa 1, como se necesitaba las habilidades para estas cuestiones de Zoom, Meet, etcétera. Por ejemplo, Google vino a ofrecer benevolentemente sus servicios al Estado mexicano. Y el Estado mexicano, ingenuo, o tal vez no ingenuo, sino con mucha intención, pues dio los datos de más de 500,000 maestros, maestras. Sí. ¿No? Obviamente Google dijo, es gratis. Sí, gratis, pero en el sentido de obtener más de 500,000 informaciones de personas, no es nada gratis, ¿no? Porque posteriormente, una, la utilizan para publicidad, ¿sí? Dos, la utilizan también o las venden al mejor postor. Claro. Ahora, el Aprende en Casa 2 y la inversión de más de 400 millones de pesos a las televisoras de México, por ejemplo, pues se convierte, imagínate, en una educación unidireccional, no hay diálogo. Aquí todavía estamos platicando. Cuando menos. Tal vez no nos estamos oliendo, no nos estamos viendo bien las reacciones del bien en la cara o los gestos del cuerpo o el lenguaje del cuerpo, pero pues nos vemos y nos escuchamos. Claro. Pero por ejemplo en la televisión las niñas están sentados y están viendo la televisión y pasa un tema tan rápido. Una, dos, los temas tan rápidos y al finalizar de esos temas vienen 2, 3 preguntas mucho más rápidas. En la escuela presencial, pues, ¿qué te dice el chamaco? Profe, ¿puedes repetir, por favor? Entonces repites, ¿no? Incluso aquí. Y en la televisión. Incluso aquí. En la televisión. Aquí también puedes hacerlo. Profesor, no lo entendí. El único alumno que está despierto, mientras todos están dormidos, ¿no? El único que está despierto, que te está poniendo atención, te pregunta, profe, no lo entendí, y tú tienes oportunidad de contestarle. Pero en la unidireccional no hay esa posibilidad. Ahora, otra cosa que sucede acá, estás con 20, 30 estudiantes y sucede esto. O sea, ya no me miras.
Nada más miras ahí mi foto o mi imagen, ¿no? Sí, No sabes si estoy, no sabes si estoy durmiendo, no sabes si estoy en el baño, sí, 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 no sí, sí, sabes si te sí. estoy escuchando. Así es. Entonces, ¿cómo la presencialidad es tan importante en el proceso educativo? ¿No? ¿Por qué? Porque la educación es ese diálogo, ¿sí?, que se da con nosotros. Entonces, aquí cabe volver a Freire, porque está más vigente que nunca. ¿En qué Perfecto. sentido? Lo que mencionabas, la educación se ha convertido, ¿sí?, se ha convertido en una educación televisada. O sea, viene de una educación bancaria, pero ahora televisada y también digitalizada o virtualizada, ¿no? Pero siguen siendo los estudiantes meros depósitos de información, mientras que los docentes se convierten nada más en operarios del currículum. ¿Sí me explico? Claro. ¿En qué sentido? A ver, Enrique, ¿estás? Sí, puntito, sí estás, ¿no? A ver, Enrique, Aquí estoy, ¿qué profe. hiciste? Aquí estoy. Exactamente, ¿no? Aunque estés, no sé, en otro lado jugando play o Así. algo, mucho se da ahorita en los jóvenes. Enrique, no te duermas. Perdón, profe. No, es que Entonces, es la verdad. O sea, tú tienes llena tu pantalla con 14, 15 alumnos y si tienes más, tienes que hacer el movimiento y los otros que no los tienes en tu pantalla ya están así, así, con el teléfono. Híjole, yo he visto imágenes en el internet con los alumnos así, mira, de verdad. Y entonces llega un momento en que el docente está cansado, frustrado, denostado, humillado, bueno, ponle todos los adjetivos que se te puedan ocurrir en este momento y solo dice, por favor, levántate, estamos trabajando. No hay manera aunque sea tirarle el gis, ¿no? Y nos lleven a los derechos humanos y nos lleven a la cárcel por andar haciendo cuestiones indebidas. No se puede. Entonces, ¿qué dice Freire? Coméntanos. ok, este, eh, Freire nos dice que la educación pues es un acto político Sí, que se basa en el diálogo, ¿no? O sea, un diálogo no nada más de que yo te escucho, ya sí, profe, anoto, sino que dar voz o dar palabra a los otros, ¿no? Y no solo que me contesten las preguntas que yo les digo y ya tengas un puntito, no, sino un diálogo como este, que tú me preguntas, yo te respondo, tú me refutas, yo te vuelvo a argumentar, o sea, un diálogo, un debate para que se vaya construyendo ese conocimiento y que ese conocimiento sea significativo. Y todo conocimiento significativo obviamente es con base a experiencias, ¿no? Entonces, el problema de la educación virtualizada, como se vino haciendo en la parte oficial, en la primera etapa, en la segunda etapa, pues se basó nada más en un rellenadero de los libros de textos, de cuadernillos, de puras tareas, ¿sí? Entonces, no hubieron actividades o creaciones de actividades con más experiencias, ¿sí? Entonces, sí, los estudiantes lo rellenaron, tal vez los que pudieron, y los que no, pues quedaron en el limbo. Ahora, tú dijiste algo muy importante. Aquí teníamos 15 chamacos, chamacas, pero por ejemplo, los que no tuvieron la posibilidad de entrar porque se les acabó el dato, el paquete de datos, o porque mamá, papá, pues también tienen que trabajar y tienen que utilizar la misma computadora, o ya no tienen computadora ni conexión a internet. En la capital de mi estado, Tuxtla Gutiérrez, en la periferia, pues se ven todas las cuestiones precarias, ¿no? Pero imagínate en la capital, familias que no tienen televisión. Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿No? Entonces, un gran número de estudiantes quedaron fuera. Y no solo en México, en toda América Latina, en todo el mundo, ¿sí?
todo el mundo quedaron fuera, quedaron excluidos. Entonces, el problema aquí es que hace rato, fíjate que bueno, ¿quiénes se responsabilizaron en la compra de dispositivos? Por ejemplo, de teléfonos, computadoras, tabletas, televisores o de paquetes de datos para conectarse a internet, red Wi-Fi, para tener acceso, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo costearon? Los padres de familia. Los docentes, las docentes y las familias, exactamente, ¿no? O sea, las que pudieron costearlas, las que no, pues quedaron excluidas, ¿sí? En el salón de mi hijo, en cabecera municipal, han estado en constante clases de primer grado, bueno, ya segundo grado de preescolar, pero hay 10 personas de las 36, bueno, 10 madres, padres de familias, de las 36 que hay, perdón, pues no se pueden conectar. Una, porque trabajan a la hora que está la maestra dando sus clases. Otra, porque no cuentan con los dispositivos, ¿no? Entonces, como esto va costeando la familia y también los docentes, entonces son algunos indicios de la neoprivatización. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno y los bancos abrieron créditos para que los docentes fueran y sacaran una computadora a crédito que se le iban a ir descontando vía nómina. Ajá. O sea, cuando se supone que la educación es un derecho, ¿no? Y como derecho, pues, ¿quién te tiene que solventar todos esos aditamentos? Todos esos instrumentos, pues el mismo Estado, ¿no? Claro. Cuando te pasan y te cargan a tus hombros todos estos costeos, pues dice uno, bueno, pues, ¿y a qué hora me sube el salario? ¿No? Pagamos más internet, pagamos computadoras, y el sueldo sigue siendo el mismo. Entonces, esto ya estaba, o sea, la crisis educativa, social y de los sectores de salud ya estaba. La pandemia fue como un huracán y ¡fum!, desvió todo, ¿no? Fíjate que hace rato salí de Natal, estuve con una conferencia de Orlando Barco, y él nos dice algo muy importante. Mira, para el capitalismo el conocimiento es una mercancía, los estudiantes son los consumidores, Claro. la escuela es una empresa, los docentes es un administrador que puede ser reemplazado por un ordenador o por una plataforma, ¿no? Entonces, ¿cómo el problema aquí de que también están atentando no solo con los trabajos que se han venido perdiendo a lo largo del conocimiento, sino también el trabajo de los maestros, pues, maestras y maestros, que por ejemplo los de interinato, pues han sido despedidos porque pues ya no los necesitan. En España, por ejemplo, hubo una modalidad de que un maestro atendía 2 grupos porque hubo un recorte, ¿no? Entonces, ves el panorama de otros países y cómo van recortando la plantilla personal y cómo también viene como una misma estrategia para debilitar al gremio, ¿no? Entonces, y aquí en México, por ejemplo, tanto el Aprende en Casa 1 como Aprende en Casa 2, nosotros los docentes también quedamos excluidos en el sentido de la construcción de cómo se iba a llevar a cabo el acto educativo en este inicio escolar, el nuevo ciclo escolar. También quedamos excluidos. Pero, por ejemplo, ¿qué estuvimos haciendo los docentes en todo este confinamiento, ¿no? De una u otra forma trabajando, ¿no? Podrás
ya lo dijiste al principio, que en abril, ¿qué hicimos nosotros? Tratamos como de crear charlas, ¿no? Vía Facebook, lo hicimos 2, 3 veces, lo hicimos, ¿no? Y también te puedo contar de las resistencias que hay en México y en Latinoamérica, donde han estado construyendo alternativas educativas. Está, por ejemplo, el Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa y el PEDECEN de Michoacán, está el PTEO de Oaxaca, el PEA de aquí de Chiapas, que es el Programa de Educación Alternativa, y otros que están en construcción de Baja California y Durango, que también entraron en estos círculos de conferencias permanentes para la formación de un pensamiento divergente, para la formación de un pensamiento crítico, ¿no? ¿En qué sentido? Para develar y despolarizar todas estas cuestiones que se ven en la sociedad, ¿no? Esta precarización que ha estado desde hace muchas décadas, muchos siglos, ¿no? Entonces, siglos me refiero porque pues desde el extractivismo de la invasión al Abya Yala, pues empieza nuestra precarización, ¿no? Y otros centros, por ejemplo, en el que yo soy parte, el Centro Internacional de Investigaciones, otras voces de educación, hicimos alianzas con la Cooperativa de Investigadores e Investigadoras, Educadores y Educadores Populares Histórica de Argentina. Y también hicimos esta alianza con el Centro Internacional de Pensamiento Crítico, Eduardo de Gil Ríos, de aquí de México, donde igual hicimos o estamos haciendo círculos de conferencias permanentes, ¿no? Los lunes, por ejemplo, nos dedicamos a develar la memoria histórica sindical en Latinoamérica. Los martes le llamamos nosotros la otra política, porque hay ponentes que hablan sobre economía, sobre política, sobre sociedad, pero de una forma diferente, no como lo cuentan, sino de una forma crítica. Los miércoles nos dedicamos, por ejemplo, a la otra educación, y los jueves insurgentes. Aquí hay mesas de feminismo, por ejemplo, tuvimos una de rock alternativo, de resistencias. Entonces, tanto maestros de México como de Latinoamérica, estamos en constante movimiento, ¿no? Aprovechando todas estas cuestiones tecnológicas, porque tampoco quiere decir de que me desatiendo de la tecnología y no, porque la tecnología ya está. Entonces la tenemos que aprovechar. Eso es lo que te quería comentar. En el sentido. Es lo que te quería comentar, porque si bien hay esta destrucción pedagógica, por otro lado, como tú bien dijiste hace un momento, en abril, tú y otros compañeros empezamos a dar las charlas, nos pudimos ahí unir, después llegó un poco más la dinámica propia, personal en cada una de nuestras regiones, ya no pudimos seguirlo, pero hay muchos colectivos en este momento, gracias a la tecnología, que sí están pensando, que sí están resistiendo y que sí están haciendo actividades en este momento por la pandemia a nivel virtual, a nivel de congreso, a nivel de simposium, para no permitir que se rompa ese dínamo, esa sinergia de seguir pensando y seguir dándole a los alumnos todo el bagaje necesario para que no se vuelvan en operadores apretabotones del sistema hegemónico, ¿no? Y que les haga producir más y más y más dinero y que la escuela solamente sea, como decía nuestro gran amigo Luis Althusser, un aparato ideológico del Estado, sino que permita el raciocinio, que permita la argumentación, que permita, no sé, la creación y la crítica artística, no humanística. Eso se está perdiendo, es verdad, pero a la postre, estos grupos que se han organizado a través del Zoom, a través del Meet, a través de cualquier plataforma esta, o hasta lo del teléfono, ¿cómo se llama? El WhatsApp, el Facebook, ¿no? Ahí se está juntando la gente, están diciendo sus cosas. Mira, no nos vayamos lejos. Tu servidor y amigo
tengo parientes por toda la República Mexicana, en Torreón, en Chihuahua, en Jalisco, en Villahermosa, Tabasco. Una vez a la semana nos reunimos para poder platicar del tío, de la tía, ¿te acuerdas de esto, del otro? No nos podemos dar el lujo de ya no volvernos a ver por lo de la pandemia. Tenemos que darle esa otra utilidad, como me gusta cómo has planteado muchas cosas, ¿no? La otra escuela, la otra pedagogía. Hay que darle la vuelta a toda esta, pues llamémosle, no es la pandemia, sino es la sindemia, ¿no? La conjunción de varias pandemias al mismo tiempo. Y esto es muy interesante porque los grupos se dan en música, en todos lados. Ayer platicaba en este mismo espacio con el maestro Rubén Pacat Rojas, un profesor de Cancún. Él sí hace circo, maroma y teatro, literal, para tener a su grupo, pero presto, no dejen de tomar atención. Se llama el profesor Luchón, incluso se pone una máscara de luchador y hace las suyas ahí en cámara, y es extraordinario. Y no tienes tu idea de la cantidad de gente que ya lo busca, que ya lo quiere, que lo está tratando de igualar en otras partes de la República Mexicana. Y creo que sí hay elementos, sí hay determinación, sí hay posturas válidas, organizadas y muy bien estructuradas para ir contra este embate, ¿no?, de la destrucción de la pedagogía. ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Luis Miguel? Claro, hay resistencia hacia esto. Muchos, entre lo que está pasando, viendo también las cuestiones de las realidades de sus estudiantes, la precarización de la sociedad. Entonces, han hecho una labor enorme en este confinamiento, haciendo ese circo, maroma y teatro. Hace poco un maestro, hace 2 o 3 días, mandó un video en un grupo que tenemos donde estamos integrados lo que es maestros, maestras de diferentes niveles, los que estamos construyendo el proyecto de educación alternativa en Chiapas. Mandó un video y como el maestro pues obviamente tiene la habilidad de tocar dado y tiene la habilidad de hablar como ventríloco. Entonces agarra y empieza a agarrar una rana, ya le puso el nombre de la rana, y le empieza a hablar a los estudiantes, ¿no?, con el muñequito. Y él platicando, dialogando con el muñequito y dialogando aquí. O sea, hay maestros que saben que la presencialidad es fundamental y que tanto niñas y niños tienen también el interés de estar viendo a su maestra, Sí, hay, por ejemplo, maestros, maestras en Michoacán que han llevado su camioneta y en la parte de la BEA o góndola, no sé cómo se le llama, o le llaman en otros lados, le llaman batea, ¿no?, la parte de atrás de la camioneta picot. Ahí están su escuela, con sus amas a distancia, ¿no?, cada uno en diferentes partes para que no haya tanto contacto, pero ya están viendo a sus maestros y sus maestras. Qué bien. Obviamente ahorita pues la SEP dice no deben de asistir, pero creo que estos maestros, maestras preocupados por esas personas que han sido excluidas por esta realidad virtual, esta realidad digital, creo que sí han hecho un trabajo muy fuerte, muy arduo, y siguen trabajando y siguen consiguiendo. Entonces, creo que sí hay ese pensamiento divergente que está también contrarrestando esta destrucción de la pedagogía. Pero en sí, el propósito central del sistema imperante pues es esa, destruir la pedagogía para deshumanizar a los seres vivos, a los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
nosotros, bueno, habíamos estado participando los días viernes, y ahí vi a muchísimos maestros, maestras, unos webinares de toda América Latina, de México también, grupos mexicanos, donde hacían conversatorios y exponían experiencias de su país, ¿no? Entonces, estos webinares fue a través construido y llevado a cabo por el Grupo de Contacto Internacional, que está integrado por pedagogos, pedagogas críticas, educadores y educadoras populares, y se venía conversando cómo eran las modalidades de cada uno de los países, y se coincidía en lo de que, una, la educación era precaria; dos, la educación se estaba convirtiendo en una educación virtualizada, una educación bancaria virtualizada o televisada; tres, la enorme exclusión de estudiantes. Ahí en Colombia hay una noticia ahí, donde un estudiante tenía que subir al árbol para que tuviera señal, ¿no? Y agarrando señal y pum, guardando las tareas que su maestro, su maestra le dejaba, ¿no? O sea, y obviamente, imagínate aquí en Chiapas, ¿no? En lugares donde, por ejemplo, la sierra, o aquí en la selva, o en la selva lacandona, o en la parte de los altos de Chiapas, pues ni siquiera con luz eléctrica cuentan. Entonces, la presencialidad es muy fundamental, tanto para ellos y ellas excluidos, ¿no? Como también para los que tienen las posibilidades, pero también no nos olvidemos que Vygotsky, en sus estudios que hizo, dijo que el aprendizaje se genera a través de la convivencia con nosotros. Entonces, nos dimos cuenta que las realidades eran muy similares en esta precarización y en esta exclusión. Entonces, fíjate que ahí, a partir de ese grupo de contacto internacional, se creó un Congreso Mundial de Educación 2020, en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo. De hecho, se llevará a cabo este viernes a partir de las tarde, hora de México, centro de México. Y están invitadas todas y todos los docentes, organizaciones sociales, activistas, militantes, que defiendan la educación como un derecho inalienable y evitar esta neoprivatización que a poco está llevándose a cabo. Por supuesto. Permíteme darle lectura a los mensajes que nos han llegado de los videoescuchas. Por acá tenemos, a ver, vamos a empezar de acá arriba. Dice Sonora, Arizona, saludos, muy buen programa desde Quintana Roo. Acto seguido dice Armindo Sandoval, educación inicial ya es obligatoria y se empieza a capacitar a las asistentes educativas. Desde hace 20 años se lucha mucho porque los niños reciban la atención establecida en los derechos de los niños y nuevas leyes a partir del suceso del ABC, me imagino que se refiere a la guardería de Hermosillo, Sonora, en la que creo que nunca hubo responsables. Bueno, más abajito dice así, Ingrid Ivonne Velázquez Nasif, saludos, manita arriba. Después viene Guadalupe Mauricio Hernández, dice, las capacitaciones que se han impartido son masivas y forzadas. Me imagino que para el rubro del claustro de los docentes. Pues esas son nuestras participaciones hasta este momento, mi estimado Luis Miguel. ¿Cuál es la siguiente idea que vamos a enarbolar en este momento? Adelante, por favor. ¿Con cuál idea te quedaste? ¿Con cuál idea te quedaste? ¿Con cuál idea te quedaste? ¿Perdón? ¿Con cuál idea te quedaste? Antes que te interrumpiera. ¿Sobre lo que me comentaste? Ok, sí. No, iba a hacer un pequeño comercial, ¿no? Para invitarles a este Congreso Educación 2020, se transmitirá por el YouTube de Otras Voces en Educación, y en los distintos medios de las organizaciones participantes, ¿no? ¿Cómo se llama la organización? ¿Cómo se llama la organización? Bueno,
Hay muchas organizaciones que estarán presentes en este congreso. Está la CENTE de Chiapas, está el Simpecer la CENTE de México, está el Simpecer de México, está la SOPROF de Panamá, está los sindicatos de Puerto Rico, de Venezuela, Colombia, etcétera, ¿no? Tenemos también personalidades sindicatos de Australia y de África también. Tenemos Francia, España, ¿sí? Pedagogas como Yuyo Torres, Santomé, Peter Mann, Tirón, mismo Luis Bonilla Bonina. Ahí estaremos también su servidor participando el día viernes 25 de septiembre, o sea, pasado mañana, a partir de las 3 de la tarde. Y termina el 27 de septiembre. O sea, son 3 días maratónicos, 25, 26 y 27 de septiembre. Empieza el viernes la inauguración y se sigue con las ponencias, ¿no? Están invitados todas. ¿A qué horas va a ser? Es a las 3 de la tarde, hora del Centro de México. Será transmitido por el YouTube de Otras Voces en Educación y de las demás organizaciones y participantes, donde se puede ver qué organizaciones la integran o qué organizaciones van a participar. Tenemos una página web que es punto y en minúscula Congreso Mundial de Educación 2020.wordpress.com. Ahí en esa página encuentra uno toda la organización que se tiene en este congreso. Y, por ejemplo, si alguien quiere aportar algún escrito, algún texto, o quiere mayor información sobre este congreso, puede mandar un correo a Congreso Mundial de Educación 2020 @gmail.com. Estoy anotándolo. Ese es el correo para contactarse. Y ahí, pues, en la página web se encuentran todas las organizaciones sindicales y pedagogos y pedagogas importantes de todo el mundo. ¿Hacia dónde quiere ir este congreso? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuáles son los objetivos principales? Ok, pues el objetivo principal, en sí el congreso no es un fin, ¿no? O sea, ya hicimos el congreso y ya ya fuimos rebeldes, ¿no? No se trata de eso, sino el congreso es un inicio de una lucha global de manera horizontal y con base al diálogo, ¿no? Posterior a eso, pues, se van a hacer un escrito, todas las ponencias, para llevarlo a las instancias correspondientes de que estamos nosotros luchando en la defensa de la educación pública y evitando también al mismo tiempo la neoprivatización. Entonces, ya las luchas no van a ser, de hecho no debieran ser aisladas, ¿no? O sea, por un lado la CENTE de México, por otro lado la SUPROF de Panamá, no. Esta porque es una frase que la escribí hace poco, ¿no? Que dice así: dentro de nuestra diversidad está nuestra riqueza y dentro de nuestras alianzas están nuestras fortalezas. En este sentido, entonces, nuestra fortaleza es aliarnos a las otras organizaciones a nivel mundial. A mí me viene una duda a la mente. Hace un momento hablaba sobre que el Estado tenía o debería al menos de utilizar el dinero que sacaron del avión presidencial y la rifa para poder comprar cualquier cantidad de insumos para poder garantizar esto, cuando menos internet satelital para las zonas más difíciles de acceso, etcétera, ¿no? ¿Qué estarán haciendo los países de primer mundo al respecto? Que aparte,
no tienen la explosión demográfica que cuenta nuestro país. Por ejemplo, una España tiene 40 millones, Canadá tiene 40 millones de habitantes, cuando nosotros tenemos 125 millones de habitantes, ¿no? Muchos en extrema pobreza o pobreza total, ya ni siquiera extrema. ¿Y qué estarán haciendo las otras latitudes, los otros estados? ¿Tú tienes idea al respecto? ¿Te ha llegado información? ¿Te has documentado? ¿Qué están haciendo estados que tengan cubierta toda esta practicidad tecnológica, por llamarle de alguna manera? Sí, mira, por ejemplo, Estados Unidos tiene más de 40 millones de pobres. Esos 40 millones de pobres tienen las familias tienen de 2 a 3 hijos, hijas. Entonces, podrás imaginar cuántos niños están fuera del sistema educativo. Claro. Entonces, en España, por ejemplo, se ha convertido en una neoexplotación laboral y académica, porque tanto los estudiantes son explotados académicamente por el tiempo en tener webinar con mi maestro, mi maestra. 2, estar haciendo las tareas, trabajos, investigaciones, etcétera, todo el día. Se convierte en una neoexplotación académica y una neoexplotación laboral en el sentido de los docentes, porque teníamos horarios, ¿no? De 8 a 5, perdón, de 8 a 2, de 8 a 3. Ahorita la maestra, el maestro está de 8 de la mañana hasta las 12, 1, 2, 3 de la mañana, planeando para el otro día, o viendo qué videos va a darle a sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, en España, como te digo, o sea, un docente iban a entrar a la presencialidad por fases, y una de esas fases era atender a 2 grupos, ¿no? Entonces, si un docente atiende a 2 grupos, entonces eliminas a un docente. ¿Y quién se ahorra ese dinero? Pues el Estado. Claro. Entonces, el problema es eso, ¿sí? Y así lo están obviamente en las noticias sale que todo va bien, ¿no? Que, por ejemplo, en México, que la aprenden en casa va bien, pero bien para quiénes, ¿no? Para esos niños, niñas de la sierra, no creo que vaya tan bien. Entonces, yo creo que estos países que se dicen de primer mundo, pues tienen estas dificultades y obviamente estas explotaciones, ¿no? Ahora, vamos a la parte emocional de los propios estudiantes. O sea, mucho tiempo encerrados, ¿sí? Y ahorita estaban en el sentido de permitir a niños o no permitir a niños salir a los espacios educativos, ¿no? Y pum, que viene y boom, un rebrote, ¿no? Entonces, si pudiera llegar a todas las estudiantes, pero hay una no explotación académica y laboral en el sector educativo. Y también, obviamente, no nos olvidemos que, aún así que sean países del primer mundo, también existen periferias. En el sentido de estructuración del mismo sistema, también se estructuran los países, también se estructuran las ciudades. Por ejemplo, la ciudad de Cancún, vámonos a las periferias, estará igual que el centro, por ejemplo. Para nada. Por ejemplo, aquí en Ocosingo, las casas del centro tienes casas de 2 pisos, 3 pisos, pero te vas a las periferias y más allá de ellas ya tienes casas de láminas, de cartón, ¿no? Entonces, así son también en los países de tienen una realidad que no es, pero pues hay voces también allá que informan otras realidades. Perfecto. Luis Miguel, estamos entrando a la recta final de nuestro programa. No sé si quieras establecer algunos puntos para concluir y tal vez para dejar pendientes y concluirlos la próxima semana. Claro que sí, Enrique. Bueno, pues nosotros
no estamos en contra de las tecnologías, al contrario, ¿no? Hay que usarlas, pero como herramientas, ¿no? Que ayuden al acto educativo, que coadyuven al acto educativo. O sea, no preponderemos las tecnologías por encima de las pedagogías o las educaciones, en primer lugar. En segundo lugar, debemos exigir y exigirnos, defendernos salud y educación como derechos inalienables para todas y todos, sin exclusión alguna. En estos tiempos sabemos que estos dos sectores son los más precarizados y que esto debe de ser público y también por ahí escribí en uno de mis textos, de mis artículos, lo que tú mencionabas, Internet para todas y todos, sin exclusión alguna, ¿no? 3, ese dinero que los más de 400 millones de pesos que le dieron a las televisoras hubieran servido como un principio para construir plataformas digitales virtuales con ingenieros mexicanos en conjunto y vinculado ese trabajo con docentes mexicanos, ¿no? Y haciendo esas plataformas que sean con carácter nacional, con carácter gratuito y con carácter público. Por supuesto. Entonces, haciendo esas plataformas, ¿qué es lo que haces a un lado? A las corporaciones como Google, como Microsoft, ¿no? Y como Education y otros más que están como buitres acechando cualquier sistema educativo tambaleante, ¿no? Entonces, creo que esas son algunas de las cuestiones que llego y que nosotros apostamos por eso. Y también apostamos por una educación presencial, ¿sí? Obviamente, no se puede ahorita, ¿no? Por las cuestiones de la pandemia, pero cuando se pueda, que haya condiciones necesarias en las escuelas, es decir, agua potable. Hay muchísimas escuelas en nuestro país y Latinoamérica que no tienen agua potable. Baños, bueno, toda la cuestión de infraestructura, ¿no? Y también las cuestiones de higiene y de protección, ¿no? Como cubrebocas y caretas, etcétera, ¿no? Porque, pues, desafortunadamente estamos en una sobrevivencia. ¿Y quiénes van a sobrevivir? Aquellos que tal vez tengan la posibilidad de comprar un cubreboca o una careta, pero aquellos que no, y ellos son las que no se hablan. De esas personas son las que no se hablan. A esas personas son las que se omiten y se invisibilizan. Entonces, creo importante que veamos y despolaricemos esta realidad que todo va bien. Termino con esto, Enrique, muchas gracias. Al contrario, Luis Miguel. Vamos aquí a comprometerte ante todo el público de Radio Cultural Bahía a que todas las semanas podamos tener una disertación tan interesante, tan amena como la que tuvimos el día de hoy. Porque tú pones los puntos sobre las IES y eso es lo que la gente debe de escuchar. No solo hay que estar escuchando el discurso oficial y los números oficiales y la cobertura oficial y aprende en casa 1 y aprende en casa 2. Hay que abrirle la mente a las personas que desafortunadamente por una u otra razón los medios también se encargan de irlas encajonando y irlas encarcelando, ¿no? Yo creo que es muy importante la misión que se podría tener con este tipo de charlas y si en un momento dado tú consideras que podemos invitar a alguno de tus conocidos, a algún maestro que sea uno de tus compañeros, a alguno de tu universidad, bienvenido, nos ponemos los 3 a platicar, los 4 a platicar y es algo que debe de enriquecer esto. Vamos, esto no debe ser una sola vez, esto debe ser una vez a la semana. ¿Qué te parece? Pues me ha encantado, Enrique. Pues, creo que este proyecto que venías ideando hace mucho
creo que este es uno de los medios que se puede ir consolidando, y no como fin último, sino como un proceso de, como dices tú, de ir develando cada una de las realidades que se imponen, y ver esas otras realidades que nos permite sentir al otro, a la otra. También nos permite que nos importe. Entonces, Exacto. creo que eso es importante, y me parece que en lo personal, como pedagogo crítico y educador popular, este es un mentir, son esas grietas, ya lo decía Katherine Walsh en una de sus conferencias, que hay que buscar esas grietas, florecer en este sistema hegemónico. Yo creo que este espacio que tú te comprometes, que yo... Ahí se queda la moneda. Grietas, ¿no? No, sería fabuloso porque lo podemos enriquecer. Si tú me dices que sea quincenal, que sea mensual, no hay problema, pero que sea. Esa es la idea, ¿no? Yo te estoy tirando el anzuelo para ver si puedo jalarle a mi caña de pescar cada semana, pero no hay problema. Quiero compartirte unos saludos que llegaron. Dice aquí: saludos desde Monterrey para Miguel, un gran compañero, de parte de Guadalupe Mauricio Hernández. Yamina Escalante desde Campeche dice: saludos y mis felicitaciones al programa, excelente. Entonces, como te digo, la cobertura es interesante, es amplia, y en todos lados hay compañeros docentes que van a escucharnos. Yo estoy seguro que todos los que están aquí haciendo sus comentarios, tengo la seguridad que están dentro del gremio o estuvieron dentro del gremio docente. Entonces, aprovechemos la oportunidad, aquí está el espacio, el tema, el que gustes. El tiempo, el que gustes, yo no tengo problema, ¿no? Aquí no hay de que ya se acabó, porque los patrocinadores son los que indican en qué momento hay que entrar. No, aquí hay libertad, tanto de cátedra como de pensamiento y de argumentación. Bueno, y si ya no hay más que disertar, vamos a agradecerle a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos durante esta hora y creo que 10 minutos de transmisión. Esperemos que continuemos el próximo miércoles con la presencia gentil, amable y muy sabia de nuestro compañero Luis Miguel Alvarado Dorri. ¿Algún comentario final, Luis Miguel? Muchas gracias a todos, a todas que nos sintonizaron. Y gracias por sus comentarios y likes también ahí. Creo que es importante, ¿no? Estar dialogando con otros para poder irnos construyendo como sujetos, ¿no? Como sujetos históricos. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a ti, mano. Gracias, esto fue Radio Cultural Bahía, su servidor Enrique Sandoval, director general de Radio Cultural Bahía. Se despide de ustedes, no sin antes agradecerles el honor de habernos acompañado en esta transmisión. Nos vemos la próxima semana. Voy a aprovechar para hacer un anuncio, como bien dice Luis Miguel. Mañana tenemos la presencia de la entrenadora física Elisa Siller aquí en el estudio. Ahora no va a ser a distancia. Bueno, es que Luis Miguel está en Chiapas, por eso ni modo que lo invitemos aquí, luego se lo tenemos que... Cuando venga aquí nos lo vamos a llevar a Bacalar, a Calderitas, a Majahual. No, hombre, vas a ver cómo te la vas a pasar increíble. Pero ahorita es con sana distancia. Pero mañana aquí en el estudio va a estar Elisa Siller con preparación física. Va a venir, va a hacer acá algunas cuestiones. Es una mujer impresionante que tiene cualquier cantidad de momentos para darnos acondicionamiento físico, salud, cultura, también el arte de buen comer. En fin, los invitamos mañana a las 8:30. Gracias, Luis. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.